Hola hermanos, buenas tardes. Damos gracias una vez más que podemos estar juntos un domingo más y comenzamos durante este tiempo una serie en la cual vamos a estar hablando del por qué el Señor quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, por qué el Señor quiere alcanzar nuevas almas, nuevas personas para que lo conozcan y para que le alaben. Y la vez pasada estuve compartiendo un texto aquí en Jeremías capítulo 9 en el versículo 23 y el Señor dijo así a este pueblo a quien le estaba hablando allí a través de Jeremías. Y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabar. ¿Y en qué cosa es? Se va a alabar en la persona que va a creer en Dios, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, a la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿cómo es que las personas van a terminar eh, conociendo, entendiendo a nuestro Dios, si no es por medio del Evangelio? Ese es el medio que el Señor está usando para que las personas lo puedan conocer y lo puedan entender y lo puedan alabar. Y eso es lo que el Señor hizo en el pasado a través de enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, a ese Rey de Reyes que se despojó, dejó toda su gloria para venir a este mundo a hacerse siervo. ¿Y para qué? Para venir a rescatar lo que se había perdido, para venir a rescatar al hombre que estaba en tinieblas. Él vino a traer luz, vino a traer vida nueva. Y para que esta nueva creación, esta nueva criatura termine finalmente conociendo y entendiendo y glorificando al nuestro Dios, a nuestro Señor. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando de cómo el Señor a través del Evangelio está manifestando toda su misericordia, toda su bondad para con esta creación que está perdida y quiere que esta creación, que este mundo se vuelva a Él y lo adore como fue allí en un comienzo en el huerto del Edén. El Señor creó al hombre. Aquí tengo una declaración del Catecismo de Westminster y dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta es, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estos hombres, cuando hicieron esta declaración de fe aquí, pusieron como este primer punto, que el hombre tiene que glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. ¿Y cómo es que se va a lograr eso? ¿Cómo es que el individuo va a llegar a ese conocimiento? Y va a llegar a través de la palabra de nuestro Dios, a través del Evangelio. Y para comenzar a poner los fundamentos, porque una persona puede decir, bueno, ¿quién es tu Dios? ¿Por qué tengo que creer yo en Dios? Y una de las primeras palabras que el Señor declaró en, en su palabra, valga la redundancia, que aquí en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es el fundamento de toda nuestra creencia que nosotros tenemos en nuestro Dios. Dios es el creador de este mundo, como dice allí en el Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, nosotros estamos, y el hombre en general, está en un mundo donde este mundo, esta tierra, tiene un dueño y
Y el hombre, como su criatura, como un ser creado, se debe a este Dios que es el dueño de esta creación, como dice aquí el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí no hay nadie que diga yo soy independiente, tenemos un dueño. Que el hombre juegue a ser el llanero solitario, digámoslo de esa forma, es una cosa, pero eso es por causa de su rebeldía. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este texto está aquí en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo entró allí a Atenas. Atenas era una ciudad que se caracterizaba por tener cientos de dioses y todos los hombres adoraban a cada uno de esos dioses. Todos esos dioses ellos los aceptaban como deidades que tenían que ser adoradas. Y en ese lugar el Señor, digo Pablo, se puso allí seguramente en un monolito donde también había una inscripción donde decía al Dios no conocido. Allí en ese lugar él se puso a predicar el Evangelio. Finalmente fue invitado al Areópago, a un lugar importante de Atenas, y allí en ese lugar Pablo, les predicó y les empezó a enseñar el Evangelio a partir del libro de Génesis, desde el comienzo. Y por eso que aquí en este texto dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es un Dios soberano, y eso es lo que Pablo le empezó a enseñar a estos atenienses que estaban allí, que eran personas que creían en muchas cosas, que eran pensadores, filósofos. Pero la Biblia presenta a Dios como la única y verdadera deidad, no solamente local o regional, sino que global. Hoy en día entendemos la idea de lo que es global. Se habla de mucho de la globalización, pero nuestro Dios es un Dios que lo abarca todo, porque Él es el dueño de esta su creación. Y aquí en Jeremías 10, en el versículo 10a, dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Esas son las declaraciones de la palabra de nuestro Dios acerca de Él mismo. Dice que es Dios vivo y que es Rey eterno. Y en Deuteronomios 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. En este discurso que Moisés le estaba haciendo allí al pueblo antes de salir de esos 40 años que habían estado allí en el desierto para entrar y conquistar la tierra de Canaán. Y él le está diciendo que reflexionen en su corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. ¿Por qué? Porque ellos se estaban enfrentando a un mundo donde cada una de las naciones tenían sus dioses. Pero aquí Moisés lo está enseñando por esta palabra inspirada y les está diciendo que reflexionen en su corazón. El pueblo de Dios está llamado entre las naciones para que bendigan a nuestro Dios y que lo glorifiquen entre todas las naciones. Ese es el propósito cuando el Evangelio llega a nuestro corazón y el Señor nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Y que ahora nosotros vamos a bendecir el nombre de Dios donde estemos y que lo glorifiquemos y lo exaltemos y que los hombres vean en nosotros esa gloria. Es algo tremendo lo que la palabra de Dios
está enseñando y cómo nosotros como hijos de Él tenemos que reflejar esta grandeza de Dios. Allí en Génesis 12, versículo 3 dice, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor no era un Dios exclusivista, no era un Dios que estaba limitando solamente a un grupo de personas, sino que el Señor estaba expandiendo su bendición, dice, a todas las familias de la tierra. Y aquí en Jeremías 37:20 dice, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Nosotros aquí en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, tenemos la primera promesa de un Mesías, de un Salvador que iba a venir a restaurar todo lo que estaba deteriorado, que estaba roto, lo iba a venir a restaurar. Y aquí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El pacto abrámico como el marco para el proceder de Dios con la humanidad por el resto de la historia bíblica. Y eso nosotros lo estamos viendo aquí en ese Génesis 12:3, dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es que iban a ser benditas en nuestro Dios todas las naciones de la tierra? A través de esta simiente de la mujer, como dice aquí en Gálatas 3, versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a su simiente. ¿Y cuál es esa simiente? Dice, la cual es Cristo. En Cristo nosotros tenemos esperanzas de vida eterna. Nosotros en Cristo tenemos esperanzas de redención. Y los profetas tenían esta visión. No era algo exclusivo, hermanos. Los profetas estaban en un territorio determinado, pero su mensaje era un mensaje global. Y aquí en Isaías 2, en el versículo 2 y 3, dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cuál era la idea en el Antiguo Testamento? La idea era venid y ved lo que estaba allí. Y el pueblo, este pueblo de Israel, ellos tenían que exaltar y glorificar a Dios. Y los pueblos iban a ver esas maravillas que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Allí en Isaías 19, versículos 23 y 25 dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios, dice, entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios. ¿A quién? A Jehová, dice. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria. ¿Para qué cosa dice aquí el texto? Dice, para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad.
Qué tremendo es este texto en este tiempo cuando los hombres hermanos luchan para que haya paz, para que haya prosperidad allí en ese Medio Oriente donde está Israel, los palestinos, los egipcios, los asirios, todos estos pueblos árabes en lucha contra el pueblo de Israel. Pero el texto aquí de Isaías 19 dice: en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y Asiria para bendición en medio de la tierra. Es la palabra del Señor. El Señor quiere alcanzar a este mundo. Quiere alcanzarlo para que este mundo sea no solamente salvo, sino que este mundo termine exaltando y glorificando a Dios por su grandeza, por su poder, por sus maravillas. Aquí en Zacarías 8, versículo 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¡Wow! Eso es lo que nos gustaría que alguien nos tome a nosotros y diga: ¿sabe qué? Yo quiero saber de tu Dios, porque yo veo que tu Dios está contigo. ¡Wow! Eso es lo que está anunciando aquí Zacarías en el capítulo 8, en el versículo 23. Y en los Salmos también lo que nosotros vemos en este libro es muchas bendiciones que tiene Dios para este mundo. Aquí en el Salmo 68, versículos 31 y 32 dice: vendrán príncipes de Egipto, de Etiopía, se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Y el Salmo 45, versículo 17 dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios para este mundo. Y el Salmo 67, 1 y 3 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, porque para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Eso es lo que el salmista estaba allí diciéndole al Señor: haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. Esa debe ser una oración en nuestras vidas, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de bendición a otras naciones. Y aquí en el Nuevo Testamento, nosotros lo que estamos viendo, aquí en esta oración que hizo Simeón, cuando Jesús fue presentado allí en el templo, dice él: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El Señor, cuando vino a este mundo como un bebé, no vino exclusivamente a Israel, sino que aquí Simeón está profetizando y está diciendo: luz para revelación a los gentiles. Y en Mateo 24, versículo 14, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 28, versículo 18, 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto de ir y hacer discípulos es una idea solamente del Nuevo Testamento. No, hermanos, esta idea viene del Antiguo Testamento, de allí, de esas promesas que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el propósito que nosotros vemos a través de la teología bíblica, que toda la Biblia está hablando de esta idea de que el mundo tiene que conocer a su Señor, a su Salvador, tiene que conocer a su dueño. Ese dueño está revelado aquí en su palabra. ¿Y cómo es que lo vamos a dar a conocer? A través del Evangelio. Y aquí en el libro de los Hechos, allí cuando estaban reunidos muchas naciones y muchos pueblos, y los apóstoles se pusieron allí, vino el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar del Evangelio, y dice aquí, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este texto está aquí en Hechos 2, versículo 5, en el 12 y el 41, dice, y estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y Pedro les predicó el Evangelio. Y en el versículo 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Israel, hermanos, había cumplido el propósito de atraer a las naciones para que pudieran escuchar acerca del Mesías. Porque en el Antiguo Testamento estaba esta idea que los pueblos tenían que venir allí a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora en el Nuevo Testamento lo que el Señor nos está diciendo es ir y hacer discípulos. Tenemos que salir a este mundo, lejos, a las otras naciones, a anunciar esta verdad para que los hombres adoren a nuestro Dios. Aquí en 2 de Corintios, versículo 5, digo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, cada uno de los que hemos creído